Les decía yo, el Señor de la noche que vamos a trabajar el día de hoy es el de Itz, una conciencia que a pesar de la oscuridad, buscar esa luz. Y uno de los ejercicios que vamos a hacer es con su espejito de obsidiana, su espejito de obsidiana, yo lo vi con el hermanito Miguel Ángel, vamos a ver el sol el día de mañana al amanecer. A través de ese espejito obsidiana, tú puedes observar claramente a Pilsinteco, a través de ese espejito. Y si lo vemos coloquialmente, a veces necesitamos ver a través de nuestra obsidiana, a través de nuestra oscuridad. ¿Cuál es nuestra oscuridad? Nuestro ser interno. Muchas veces utilizamos muchas caretas, muchas máscaras, muchísimas máscaras para ver, pero jamás nos volteamos hacia nosotros, ver lo que somos nosotros. Lo que les decía, siempre estoy juzgando. Ah, pues mira mi compañero, ¿quién se cree? ¿No? Cómo viene vestido, ¿no? Se ve que no se peinó, se ve que viene súper desvelado. Ah, pues él, ¿qué puede saber ese? Por eso hay un jefe. Ah, pero mira, todo empezamos a juzgar. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente con los ojos físicos. Si nosotros vemos con los ojos de lo espiritual, hermanitos, vamos a necesitar nuestro espejito de obsidiana. Sí, este espejito de obsidiana lo vamos a poner aquí. El ejercicio va a ser ver en la mañana el sol, ¿sí? Es mi sugerencia. ¿Lo quieren hacer? Adelante. Dicen, no lo voy a hacer. No lo hagan, no pasa nada. En esta reflexión que ustedes vamos a hacer con ustedes, vamos a fijar nuestros dos ojos en ese circulito rojo que va a aparecer en nuestra obsidiana cuando salga el sol. Yo lo voy a hacer porque me voy a ir con el abuelito. Vamos a dejar una ofrendita en la cuevita. Mañana es 1 de mayo, ¿verdad? Entonces, con ese espejito, tú observas el solecito. Y el sol no lastima tus ojos porque te protege la obsidiana. Ujú. No te lastima los ojos. Y es lo que hemos aprendido nosotros. No queremos sufrir el dolor. No queremos, no queremos pagar el precio de obtener nuestra sabiduría, ¿sí? Nuestro Neltilis. Decimos, híjole, pues lo que me está pidiendo el maestro, pues me va a costar mucho trabajo, no tengo tiempo, hoy tengo que ir a trabajar, ¿y qué cree el maestro que nomás a esto me dedico? No tengo la herramienta, no lo voy a hacer, no lo estamos queriendo pagar. Pero el maestro me dijo que escupa hacia arriba y que yo espere que caiga mi escupitajo en mi cuerpo. Mm, Para mí me parece muy asqueroso, ¿cómo voy a hacer? No estás queriendo pagar el precio. Entonces, Isli, ese es lo que nos dice. El Isli te corta. El Isli te bloquea tu visión, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Isli te bloquea tu visión. También lo vamos a utilizar ese espejito de, obsidiana en la noche.
¿sí? Chequen si hay luna llena. Hacer una tarea también. Chequen si hay luna llena, si hay luna nueva. ¿Por qué? Porque al igual que con la obsidiana que vamos a ver a Tonatiuh, también vamos a ver a Mesli. ¿Por qué? Aquí el ejercicio, la esencia del ejercicio es con qué lente estás viendo la vida. Así se llama el ejercicio. Que en náhuatl es Icatlén Ontezcatl Tiquita Monemiliscayo. ¿Con qué espejo estás viendo la vida o estás viviendo tú? Ujú. Muchos utilizamos un espejo para ver la vida con negatividad, con obstáculos, con problemas, con que todos deberían de cambiar menos yo, con que yo soy el único perfecto y los demás son unos, no digo la palabra, pero yo soy el único que merece, no es cierto, no vas a cambiar al mundo, jamás. ¿Por qué? Porque es su vida. Lo que puedes hacer es darle un regalo y de ese regalo que se ponga a reflexionar. He ahí tanto el trabajo del maestro que tiene, ¿no? Uno con muchas ganas, con todo el amor del mundo, quisiera que tus alumnos aprendan y comprendan qué es lo que estás queriendo, pero no lo quiere hacer. Es práctica y hay que hacerlo, ¿no? Es practicar y hacer las cosas. Muy bien. Pues bueno, oh, me dicen ustedes, es que lo visualiza mi pantalla. ¿Sí lo ven? Mm, ujú. Sí se ve. Les toca mate en Agnet Guadalupe. Yogualtecutli, el señor de la noche, lo oscuro de la obsidiana. Les decía yo, la obsidiana corta. Recuerden que podemos utilizar el cuchillito de la obsidiana. Sí. Ahora bien, este cuchillito que corta nos va a encaminar, nos va a llevar a una gran ceremonia que nos toca hacer. Y es el único, ¿eh? Dentro de los señores de la noche, es el único que nos muestra los 4 rumbos con los que vamos a ver. Los demás no. Es el único. Dice Nahual Tzintzinaca, honorable Nahualito Murciélago. Es el murciélago que está. ¿Sí? En este ejercicio nosotros vamos a potencializar lo oscuro de nuestra obsidiana. Vamos a hacer, vamos a escudriñar dentro de ese oscuro que tenemos nosotros. ¿Tenemos? Sí, hermano. Recuerden que en la oscuridad hay bondad y hay maldad. En la oscuridad hay sabiduría. Y dentro de este trabajo que nos toca hacer es potencializar nuestros oídos, potencializar nuestros sensores de nuestro cuerpo, ¿sí? Y volar y detectar todas estas cualidades. Si se dan cuenta, este ISLI que ven ustedes aquí, no es más que otro, más que el mismo Tezcatlipoca. Tezcatl, espejo, ¿no? Poca de popoca, humear. Tli es el fuego. El fuego quema, el fuego transforma. Ujú. Así es que es para que nosotros quitemos ese humo, ese fuego que nos está obstaculizando para vernos a nosotros en el espejo, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar ese espejo. ¿Cómo?
Todo ese humo, ese fuego que no nos permite vernos, son la educación que recibimos en la escuela. Son la religión y todas esas dogmas que nos enseñan en la religión. En la religión católica nos dice que nosotros somos producto del pecado. Es lo que decía el hermanito Tosnene. Entonces, ¿hacer el amor es pecado? Disfrutar a la otra persona, que me disfrute y nos disfrutemos. Y a raíz de ese disfrute, a raíz de esa unión, a raíz de esa éxtasis, a raíz de ese atlachinolin, nazca un ser vivo. Y un ser vivo es un pecado. Entonces, nosotros somos un pecado, algo que no debimos de estar aquí, ¿no? Y me gustó esa frase cuando decía, Dios hizo a sus hijos imperfectos, un Dios perfecto hizo hijos imperfectos para decirles cuáles son sus fallas. Oye, si son mis hijos y si yo soy Dios, pues yo voy a querer a hijos perfectos, los voy a formar, tengo el poder de poder formar. Entonces, ¿por qué no los hago? Ah, para que los esté yo castigando. ¿Sería eso? No lo sé. Es eso la religión, hermano. La religión nos habla de un cielo, de un infierno. La religión nos habla de un paraíso, pero la religión también nos habla de un lugar donde te vas a estar achicharrando como pollo rostizado, como pollo a las brasas. Todo ese es el humo. Ujú. La política. Ahorita estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Todos te prometen que van a ser honestos. Todos te prometen grandes programas, grandes riquezas. Si tú votas por mí, yo te estaré dando una beca. Te voy a estar. Te voy a dar un programa para que tú trabajes. ¿Sí? Decimos, sí, el gobierno nos ayuda. ¿Será? Nos vuelve dependientes. ¿Sí? Cada 2 meses ya va a llegar la pensión, ya va a llegar el apoyo del programa. ¿Verdad? Porque así nos han enseñado y porque así lo quiere. Y así nos quieren. Porque a ellos no les conviene que nos capaciten, que nos despierten, que seamos más creativos, como aquí lo decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, ellos pierden el poder sobre nosotros. El día que nosotros produzcamos nuestro propio alimento, produzcamos nuestra propia medicina, que sí hay medicina, nuestra propia medicina. Y la medicina no es tan solo para lo físico, lo espiritual, lo emocional. Nuestra propia medicina es nuestra palabra, es nuestro actuar, es nuestro hacer. El día que nosotros no necesitemos de ellos, fácil los podemos mandar por un tubo. Producimos carne, producimos legumbres, producimos granos, producimos todo. Inclusive hasta podemos producir jabones. Ahorita con la tecnología hay videos en YouTube, hay manuales. Creamos nuestro propio alimento y ya lo que definitivamente no podemos hacer nosotros, pues bueno, ya lo compramos. Pero como tengo un excedente de lo que yo estoy produciendo, a lo mejor en una cosecha yo saco, ¿qué sería? Obtengo, obtengo unos 5 cargas de maíz. Pero yo ya calculé que en todo el año voy a ir cuidando también mis granitos, no nomás los voy a desperdiciar como sea. 3 cargas es lo que yo puedo gastar. Lo que yo me lo como, me alimento kilo, no me preocupo por el maíz. Y los otros 2 lo puedo vender para comprar, ¿qué?
Pues no sé, para comprarme unos guarachitos, para comprarme unos zapatos, para comprarme una ropita que yo no lo puedo producir. Y no estoy esperanzado, papá, gobierno, dame ayuda. No, nosotros podemos hacer, ser autosustentables. Nos han dicho, a nosotros nos han dicho que nuestra alimentación debe de ser balanceada. ¿Qué debes de comer? Verduras y no sé qué tantas cosas, leche de vaca y no sé qué. Eso es lo que debes de comer. Pero yo me pregunto, y yo hacía esa pregunta cuando nos hablan en la escuela de vida saludable. Nuestros abuelitos, nuestros abuelitos se alimentaban de quelitos, de agüita, no como ahora que refrescos, que energizantes, que esto, que lo otro. Y nuestros abuelitos comían quelites, tortillas con sal, de vez en cuando comían su carnita, su chivito, sus pollitos que los creaban, sus guajolotitos, comían. Y no todos los días agarraban una fruta o a lo mejor ahora voy a comer una manzana, voy a comer mis cereales, voy a comer mis uvas. ¿Dónde voy a agarrar uvas? Si aquí no hay uvas, pues como fruta de temporada que hay. Por ejemplo, ahorita nosotros por acá los guamúchiles, los mangos, las anonas, las ciruelas, ¿no? Lo que hay en la región. Y eso se consume. Y se han mantenido bien fuertes los abuelitos. No andan jorobaditos, caminando. Mejor los que dicen que somos jóvenes, digo disque porque ya me duele la espalda, ya me enfermé de esto, de lo. Cuando ellos andan bien sanos. Entonces, ¿quién lo inventó? La alimentación balanceada, ya saben. ¿Quién inventó la vacuna para prevenir una enfermedad? Ya saben. Y esa medicina de que de pastilla, que inyección, te cura de algo, pero te enferma de otra cosa, porque ese es su negocio. Y bien lo pueden hacer, decir, tomen sus tecitos, hagan esto, con esto se pueden curar. Sí lo pueden decir, pero no les conviene. Las grandes empresas no les conviene y ese es el humo. Y podemos seguir analizando qué es lo que nos idiotiza, qué es lo que nos vuelve nos mete en la ignorancia. Las redes sociales ahorita, que Facebook, que TikTok, que esto. Claro que también hay cosas muy buenas en las redes sociales. La tecnología no es mala, tiene su lado. Yo estaba descargando una aplicación que se le llama algo así sobre inteligencia artificial, ¿no? Que nada más le das la orden de escribe, quiero esta imagen con estas características y te presenta una imagen. Que escríbeme sobre esta temática, hasta un ensayo te puede hacer, hasta te puede hacer una traducción. Eso es bueno, te facilita la vida, sí, pero también te vuelve inútil. Ahora, para leer libros, a lo mejor no te da tiempo estar leyendo, descarga tus audiolibros y ahí está la tecnología. Vas escuchando, vas manejando, vas en colectivo, en algún transporte público, pones tus audífonos y estás estudiando, estás aprendiendo. Pero también en las plataformas hay cosas que dejan mucho que decir, ¿no? Mamás, papás, ahí bailando con no sé qué baile está sexy y todo, y los niños viendo qué están haciendo. Y tienen acceso a eso los niños, ¿sí? Entonces, aquí lo importante de este señor de la noche, después de darles un pequeño panorama de Isli, de Tezcatlipoca, es que podamos vivir en estos dos mundos, como nos lo muestra aquí, mire, ¿sí? En lo terrenal, en la tierra y en el agua. Y en lo terrenal nos habla de esto que nosotros vivimos, ¿no? Que
Despertamos, nos bañamos, nos arreglamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Es ese como que el mundo del tonal, el mundo de vivir físicamente, ¿no? Pudiéramos decirlo conscientemente, porque a veces ni eso es, no somos tan conscientes. Y el piecito que tiene acá, ¿sí? Es en el agua, es el de fluir. Y recuerden, el agua representa la parte nahuálica, la parte de transformarse. Entonces, Isli nos dice, vuélvete consciente de lo que tú haces. Mírate, mírate en este espejo, pero quítale el humito, quítalo. Te va a asfixiar, te va a matar ese humito, te va a quemar ese fuego. Quítalo. Descúbrete a ti mismo, qué tan capaz eres. Por eso es que es tan importante Itzli, porque está en el segundo nivel de los señores de la noche. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a hacer esa limpieza de conciencia, ¿sí? Vaya, tienes que hacer conciencia que tú eres una energía sagrada, eres un creador, eres un Dios, si tú lo quieres ver así, un todopoderoso que se va a crear a sí mismo. Y tiene un tecpad, ¿no? Tecpad blanco y en su pie, en la tierra. ¿Qué nos dice? Debemos de cortar con ciertas cosas, pero también va a ser doloroso. Ujú. Y vamos a cortar a veces con ciertas cosas que son placenteras, pero tenemos que cortar. El TechPad va a ser en nuestro caminar es esa luz, ¿no? Esa luz de que va, nuestros pies van a ir alumbrando, iluminando, dando esa luz por donde caminamos. En su cuerpo, en la parte de su columna vertebral, como ustedes pueden ver, tiene esas hojitas de malina. Desde acá, toda su columna vertebral. Y nos habla precisamente de eso, de sostener, ser el sostén, que nuestro cuerpo sea esa medicina. Ojo, pero también puede ser veneno. Que nosotros, lo que nosotros demos puede ser medicina, puede ser veneno. Y hay algo tan importante de Tezcatlipoca que lo identifica. Chequen, es esto. El pintar es esta parte. Les decía, ya hay una medicinita para eso. Esto cuando nos muestra que Tezcatlipoca nos habla de que nosotros debemos de potencializar muchos sentidos dormidos. Y uno de esos sentidos dormidos es hacer conciencia. Y uno de esos sentidos dormidos es filosofar, pensar, ver, observar. Podemos ver y observar. Primero ves, si te interesa, ya empiezas a observarlo. Y principalmente observarte a ti mismo. Y en su nariz, ahí mismo en su nariz, si se dan cuenta, tiene esta parte como el, el teco, como el cuchillo, que diga es la obsidiana. ¿Sí? Nos habla de esta cosita que tiene aquí en su nariz, del equilibrio, de vivir en ese equilibrio, ¿no? Dentro de todo su tocado, nos habla precisamente la su vestimenta de color negro, ¿no? Nos habla también de un volátil que él porta, y es precisamente el Tzanatl. ¿Qué es Tzanatl? Parecido al cuervo, algunos dicen que es el cuervo, pero pues sabemos que el cuervo viene más de Europa, ¿no? Para nosotros eran los zanates, ¿sí? Nos habla de esa oscuridad, el zanate, del zanate que le encanta vivir en Parvá, en, en familia, ¿no? Y en su mano, si se dan cuenta, está ofrendando que ya hablábamos mucho, de los cotitos de las ceremonias, de esta barrita como telita que sirve para poner este cauche, esta bolita de incienso,
Nos habla precisamente del trabajo duro que tenemos que hacer. A veces nos va a costar, ¿sí? Y nos habla precisamente de la lengüetita de fuego, pero también de Malina. Y nos muestra frente a él estos cuatro rumbos. Como ustedes podrán ver, este es, a la parte de abajo encontramos barritas de ocote. Y estas barritas de ocote, chequenlo ustedes, son 3 barras de ocote, ¿sí? Son 3 barritas de ocote. Tres, tres actividades que nos toca realizar, ¿sí? Y ya encima de este ocotito, chequen ustedes que es un atadito, un manojito de malinale, o sea, de hierba seca, ¿sí? Que es medicina. Y dentro de esto tenemos dos lengüetitas, uno color naranja y un color amarillo. No, eso es del fueguito, pero también nos habla de la medicina. Entonces, como podremos observar aquí, chequen ustedes, tenemos los cuatro, aquí nos muestra como 4 rumbos, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a trabajar, estos 3 rumbos. El rumbo del conocimiento es el color amarillo, el rumbo de la sabiduría con Tonatiuh, por eso les pedí yo que viéramos eso, porque necesito que descubran algo. Tenemos el de Mictlampa, por eso en el Mictlampa tiene las dos lengüetitas como medicina. Isli es lo que representa, Tezcatlipoca es lo que representa el Mictlampa. Que seamos esa medicina, que vayamos por esa medicina. Y el color rojo, precisamente, es el color de precisamente el color de la energía femenina. Tenemos que potencializar nuestros órganos internos, perceptivos e intuitivos. Y ya tenemos un rumbo que es de Tlahuiztlampa, el lugar de las espinas. Quizá aquí no nos lo muestra con ese color, pero pues es ese color de las estrellas, ¿no? Que debemos de trabajar. Esos son los rumbos, pero donde nos dice que son en los primeros 3 rumbos, son los que vamos a trabajar. Son los que vamos a pedir esa sabiduría, ¿no? A través de este trabajo. Y todo esto, y todo esto no lo podemos ver, solo lo podemos percibir con Yeyekat, por eso nos muestran también como. Claro que es el número 2, Yeyekat también representa el número 2. Para los que ya descargaron y ya imprimieron esa hojita que les compartimos, donde están los 20 tonalti, Sempoali tonalti, y donde pues viene el señor tonal, su regente, ¿no? Y qué color le corresponde y qué rumbo le corresponde. Esa es una tarea que nos lo debemos de memorizar. Los 5 tonales que van al rumbo Tlahuiztlampa, los 5 tonalti que van rumbo a Mictlampa, los 5 tonalti que van a Cihuatlampa y los 5 tonalti que van a Huiztlampa, al rumbo sur, ¿no? Entonces debemos de tenerlo presente eso. Y eso nos va a servir para que nos memoricemos los regentes de cada uno de los tonalti. Estamos trabajando sobre uno para hacer un pequeño material con estos, los señores de la noche. Y estamos en ese proceso también trabajando con los cuartos de hora, ¿sí? Vamos a pasos apresurados, pero poco a poquito vamos poniéndole todos los detalles para su mejor comprensión, ¿sí? Bueno, entonces, después de ver que este señor de la noche es así, aquí tenemos un Itzli, lo oscuro de la obsidiana. Y aquí les presento, por ejemplo, la primera parte de la plegaria que le vamos a dar a Itzli. Dice así: Nimislasojkama chililia y canochi no yolo, tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka. Y pan in no nemiliscayo no colzin Itzli Tezcatlipoca. En español, te agradezco desde el fondo de mi sentir, con el corazón, todo lo que tú me das, todo lo que tú no me das. En mi existir, mi honorable abuelito, los
oscuro, aquí no fue error de escritura, los oscuro, ¿sí? ¿Por qué los oscuro? Los oscuro porque son, Tezcatlipoca tiene muchas advocaciones y es una sola energía. ¿Como cuál? Tezcatlipoca. ¿Como cuál? Como Yehye el aire de la noche. ¿Como cuál? Como Tzinacal. ¿Como cuál? ¿Ah? Hay otro, como Xolotl. Están con él. Por eso le puse con los oscuros. Todos ellos representan precisamente esa oscuridad. De la obsidiana que reflejas mi ser interno y de el humear de mi espejo. Recuerden que somos espejo y nos reflejamos, ¿sí? Es la primera parte, que es la de agradecer. Viene la de pedir. Y kamiak mawisot, ni mistla, ni mitzla, tlanilia, no chicahualis, tlamatiliscayo, isla Juan ispetlanilistli, ipan no huinemiliskay. Tlenkichiwa no yol nantzin, no yol tonaltzin, Juan no nahualtzin, ipan xochponiliskayotl. Nochipa shinech patlan nalti, campa, motla yocoliscayo, kentlayol. Shikin shinechin, shinechintlaneti, mon nakaswan, momaslacapalwan, Guamotlamachil, Nocolzi, Sinac. Con mucho honor y honorabilidad, mi fortaleza, sabiduría, iluminación y mi conexión en mi existir. Es lo que yo pido. Lo que hace mi tonal vivencial y mi nahual en mi compartir de flores, siempre sanarme y déjame volar siempre en tu regalar como el maíz y sustento de la tierra. Préstame tus oídos, tus alas y tu pensamiento, mi honorable abuelito murciélago. ¿Ah? Esa es la parte de la petición. ¿A quién le estamos pidiendo? Al murciélago, ¿verdad? A él lo estamos pidiendo. Recuerden que sin acat quiere decir mi honorable Carrizo. Y ahora van a decir, bueno, maestro, me está confundiendo. Me dice que Acat representa Quetzalcóatl. Ajá. Mire, Seacat representa Quetzalcóatl, Seacat. Omeacat representa a Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? Pues Itzli. Ajá. Ahí está. Es él es. Por eso el murcielaguito es sin Acat. Ujú. Sinacatl, porque es Ometzinacatl, es Tezcatlipoca. Y Seacatl representa a Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, dentro del de los tonales, ese es su nombre calendárico, pudiéramos decirlo, ¿no? Tezcatlipoca es Omeacatl y, y Quetzalcóatl el Seacatl. ¿Y donde lo encontramos en el tonal machillo? Ahí está. ¿No? Está Omexochitl, que es Tezcatlipoca, ¿no? Bueno, lo culminamos aquí, dice ni Mocalactia ni Nemis, que en Tehuatzinota, Tzintzina. Wangamu ni Quilcahuas, Motlayocolis. Me comprometo a vivir como usted, mi honorable murciélago, y nunca olvidaré tu regalo. Fíjense que la palabra Tlayocolí
es una palabra muy hermosa, ¿sí? La palabra tlayocoli se forma de dos vocablos. Tla, de tlali, y coli, de abuelo. Tlayocoli es regalo. Ujú. Pero ¿por qué si tierra y abuelo? Sí, porque es lo que nos da nuestro abuelo, ¿no? Para decir regalo, tlayocoli. Shinech tlayocoli, regálame, dame algo. Y realmente lo que estás diciendo, tlayocoli, dice, regálame lo que te da la tierra. ¿Y quién nos da la tierra? El abuelito tierra, Tlaltecutli. ¿Qué es lo que nos da? Alimento, medicina y todo lo que sacamos de la tierra. La mismísima obsidiana lo sacamos. El agua viene de los árboles vienen. Entonces, la yocoli es eso, lo que amablemente nuestra padre, nuestra madre tierra nos regala. Y eso es lo que le estaríamos pidiendo. ¿Qué es lo que nos regala nuestra tierra? Todo, hasta nuestra propia vida. Y hasta nos regala nuestro, nos regala ese proceso de transmutación en la tierra porque nos convierte en abono, no en fertilizante. Muy bien. Y quiero terminar esta plegaria eh, trabajando a Tzinaca. Sí, si ustedes esta imagen, yo lo descargué del internet. Si quieren trabajarlo a Tzinaca, pues lo pueden imprimir esta hojita y darle esta plegaria. Sí, dice, Nikani motlancuaquetztoc mishpa no teotzin tzinacatzi. Ni tzinacatl, ni teoxolotl. Notlacayo mocuepa ken, atlachinoli. Sequino yoltonal, pampa nicahteo anoche. Xinechselica, no yoltecu, tzitzinte. Xinechnapalo no nantzin, yowal yehyekatzin. Nanka, nika, guan, nikan, ni mochishtikan. Xinech nemilis tlakpati, huescapa, huanchipao. La traducción literal se los voy a decir. Aquí arrodillado frente a ti, mi honorable dueño del universo. Soy el murciélago, el cambiaformas. Mi cuerpo se convierte en el fuego de vapor. Tiene frío mi cuerpo, porque lo abandono todo. Recíbame, mis honorables señores de la noche. Abrázame, mi honorable padre, madre, aire de la tierra. Aquí está, y aquí está mi esperanza. Alarga y añade mi existir alto y puro. Recuerden que la palabra tlacpati, shinechnemilis tlacpati, es como si agarraras, les decía yo, una línea, una cuerda y lo amarras como que lo alargas. Es lo que nos dice. Tlacpatis es como alarga mi vida. Haz que no en este momento, el día de hoy, que me digan, aquí terminó tu línea de vida y ya, ¿no? La primera frase dice, de manera metafórica, ni can ni motlancuaquetztoc mixpan no teotzin sin. Estoy aquí arrodillado, puesto y dispuesto frente a ti, mi energía sagrada del murciélago. Y el murciélago, ya saben quién lo encarna, Tezcatlipoca. Y estoy hablando Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? Es el espejo humeante que no me deja ver a mí mismo. Cuán poderoso soy, ¿verdad? Tzinacal, ni tzinacal, ni teoshol.
Soy el murciélago, me declaro murciélago y soy el cambiaformas. Estoy invocando, estoy llamando a Shur, que me ayude en este caso. Notlacayo mocuepa en Atlachinoli. En ese momento, cuando empiezas a trabajar con el murciélago, todo tu cuerpo, cuando te conectas, empieza a elevar a cierta temperatura para que puedas tú salir como vapor y ir a entrar en el cuerpo como vapor en el cuerpo del murciélago. Sí. Nuestro cuerpo puede elevarse a una temperatura cuando nosotros le ordenamos. Cuando nosotros nos alejamos de todos esos prejuicios predispuestos, preaprendidos por todo el sistema. Cuando nosotros elevemos la temperatura de nuestro cuerpo para poder evaporizarnos, en ese momento estaríamos logrando el trabajo de convertirnos en el murciélago e ir en su cuerpo. Uh-huh. No tlacayo mocuepa en atlachinoli. Mi cuerpo se convierte como ese vapor de agua. Seco y no yoltona al pampa ni castegua anoche. Tiene frío mi vida, mi existir, mi espíritu, porque lo dejo todo. Si tienes frío, te causa una sensación de incomodidad, porque estás cambiando, porque ese es el cambio que tú necesitas. Shinech selika no yo walteku, sitzin, recíbame, recíbame mis honorables señores de la noche. Los 9 señores de la noche les estoy pidiendo que me reciban. Y uno de ellos me podrá recibir y me podrá dar una visión en mi sueño. Créame, cuando nosotros lo intencionamos ver esto en nuestro sueño, llegamos a un nivel que en el sueño podemos saborear algo. En el sueño. Y aquí estamos, nuestro cuerpo lo está sintiendo. Disfruta de olores y disfruta de malos olores, también las molestias que encuentran. Sí, pero hay que pedirle permiso a ellos. En este caso, a Tezcatlipoca, que nos dé la oportunidad de poder vivir esta experiencia. ¿Sí? Y en el siguiente, Shinecelica, al otro, Shinechnapalo, Nonansin, Yewaliyekats. Estoy haciendo mi ejercicio semidesnudo. En la noche, esto tiene que ser en la noche. Abrázame, mi gran Señor de la noche. Pero pídense, la vamos a pedir de corazón. Y esa misma oscuridad de la noche, ese aire, nos permitirá escuchar su lenguaje de, va a llegar ese aire fuerte, a ese aire fresco, ese aire caliente, ese aire en vapor. Pero tenemos que aprender a callar nuestro ser interno. Nankan, Nika, aquí está, aquí está. ¿Quién aquí está? ¿Yo? Aquí está mi cuerpo. Nikan, ni mochística. Y aquí estoy esperando. Aquí, aquí está. Y estoy esperando. Estoy esperando que la conexión, sí. Estoy esperando que me llegue ese mensaje, sí, porque lo estoy pidiendo de corazón. Y hay cosas que si los pedimos en verdad con todas nuestras fuerzas, nos dan la respuesta. Shinech Nemilistlakpati. Y es lo que yo les decía.
es mucho más profundo. ¿Qué quiere decir Shnechnemelistlacua? Esta es la cuerda de la vida, es azul. Esta es la otra cuerda. Y estoy diciendo que él mismo amarre este con este para que yo pueda conectarme en la vida consciente y en la vida onírica en el sueño. Tlacpati es une, añade, amarra, une para que yo pueda vivir tanto en la vida terrenal y en la vida onírica, en la vida de los sueños, en la vida de viajar, como esos viajes astrales, como eso viajar a través de los cuerpos de otros seres, ¿sí? Por eso es Tlacpati, o sea, une, amarra esta vida y amarra esta otra vida para que yo pueda vivir en las dos. Y eso no es avaricia, no, se puede, lo podemos hacer. Muchos ya lo han hecho y muchos lo hemos intentado hacer, pero nos ha ganado algo. Nos gana nuestro cerebro antiguo. ¿Y qué es nuestro cerebro antiguo? Nuestro cerebro antiguo es ese cerebro que ha sido programado. ¿Por quiénes? Por el sistema. Pero tenemos nuestro cerebro moderno. Y ese cerebro moderno podemos aplicarle esto. Si tú lo crees, lo creas. Si tú lo crees, lo creas. Nuestra mente es tan poderosa que si no lo creemos, lo creamos, todo lo que queramos. Tenemos una gran capacidad, pero necesitamos seleccionar ese shinashli, esa semilla selecta, ¿sí? Esa semilla selecta. Y este es un regalo que yo les quiero dar, para ser el día del niño, porque somos todos niños. Dice, nishochponi ipan yeyekat, ni patlani ipan tatemikilistli, ni motlacayo patlani, niktoka nektli wanshinash. Florezco en el aire, vuelo en mi muerte pequeña, soy el cambio de piel que vuela, siembro miel y semillas selectas. Declárense, declaremos. Cuando dicen Nishochponi Pañejecas, yo florezco en el aire. Florecer en el aire, si las flores florecen pero están unidas a la tierra, ellas, las flores, los flores, pero nosotros podemos elevar. ¿Y cuándo voy a florecer en el aire? Cuando yo dé mi palabra, cuando yo actúe de una forma. Por eso es importante. Ni Batlán ni Pantlatemiquilistli vuelo en mis sueños. Intencionemos que nuestros sueños volemos. De hecho, dentro del significado de los sueños, cuando nosotros soñamos que volamos y vamos de aquí, nos está hablando de que nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros anhelos los vamos a lograr, pero que tengamos cuidado porque nosotros no tenemos alas, alguna mala decisión, alguna mala influencia, algunas malas indicaciones de las personas que dicen que nos quieren y los queremos, nos desaniman. Todo eso vamos a cuidar, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos trabajar nuestro cine. Para los que son sunagualitos Chinacatl y quieren ser Chinacatl, pueden ustedes descargar esta imagen y estudiar. ¿Por qué?
Necesitamos conocer en lo que queremos convertir. Ah, yo quiero convertirme en un dragón. Ujú. ¿Conoces al dragón? Lo he visto en películas, en videos, en fotos. ¿Sabes de qué se alimenta el dragón? No. ¿Sabes a dónde viviría un dragón? No. ¿Un dragón vuela siempre o camina también? ¿Cuántos años vive un dragón? ¿No sería eterno? No lo sé. ¿A qué voy con esto? Es que cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros aprendemos a objetivizar y estar bien firmes en lo que queremos hacer, en lo que queremos ser, se nos va a hacer más fácil conectarnos, ¿sí? Es como si yo les dijera, no sé, yo quiero cambiar. ¿De qué? No sé, en lo que sea. Pues no estás siendo objetivo con lo que tú quieres. Algunos de nosotros decimos, es que sí, quiero trabajar con el Señor de la Noche. ¿Cuál? ¿Con cuál de los señores de la noche quieres trabajar? No lo sé. Ah, ¿cuál me recomiendas? No, tienes que saber con cuál quieres trabajar, o lo que tiene tu tono, o lo que más te llama la atención. Por eso es que al inicio yo les di un panorama general y ahorita ya vamos con lo específico. Este es apenas la introducción, pero nos tenemos que memorizar estas plegarias, los tenemos que hacer, los tenemos que trabajar. ¿Eh? Este hay que hacer. Ahora bien, van a decir, bueno, ¿y por qué tanta importancia? Tanto bla, 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 tanto repite que tengo que cambiar. Primero, debemos de estar conscientes que para lograr esto tenemos que tener bien claro nuestro objetivo. Lo quiero practicar nada más para ver qué se siente, o lo quiero practicar y lo quiero hacer porque en verdad quiero usar esas cualidades para mi beneficio y para el beneficio de los demás. Siempre se debe de objetivizar así. Porque si tú dices, ah, es que quiero hacer esto, quiero convertirme como un murciélago para hacer maldades, ¿te imaginas ir aquí y allá y escuchar lo que está diciendo y después publicar el chisme por ahí? ¿Se puede? Sí, pero son actos denigrantes que nah. Ambicionemos actos, acciones altruistas, en verdad muy altruistas. Y recuerden que todo eso nos retribuye. Entonces, aquí el ejercicio es con Sinac. Primero aceptarlo, primero cambiemos de paradigma, cambiemos de pensamiento, después saludar el sol, después pedirle este a Sinac. De preferencia, estar sentadito desnudo y pedir. Eso es en la noche. Todos esos ejercicios son en la noche. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos nuestro trabajo. Tenemos que cambiar esa conciencia. Esa conciencia tan integral que a muchos de nosotros en verdad que lo necesitamos, pero también necesitamos estar dispuestos a cambiar. También necesitamos estar dispuestos a aplicar lo que nosotros debemos de trabajar, ¿sí? Se los mandé en PDF y también se los mandé en PowerPoint. Aquí están. Por ejemplo, esta foto lo pueden imprimir el SINAC. Y háblele a él. Es una imagen de un monolito de los abuelos mexicas.
Pero recuerden que también ellos le tomaron mucho de la cultura, no de la cultura, es de los toltecas, del toltecayos, del conocimiento. Pero también retomaron muchas cosas de otras culturas. Hagan de cuenta lo que hicieron, sin ofender a nadie. Lo que hicieron también los mexicas es como ahora lo podemos interpretar con los jóvenes. Copia, pega, copia, pega, elimina, modifica y aquí está. Y como que yo invento el hilo negro. Ya existía. Sí. Los iniciadores de todo este conocimiento, desde lo que se sabe, son los olmecas, ¿no? Inclusive los olmecas tienen algunas características de algunos señoríos de la dinastía china, que según la leyenda, ya no querían que siguiera la dinastía y tuvieron que huir. Y llegaron también a México. Es una teoría, ¿eh? Pero te sería bueno también analizar. Mas, sin embargo, este conocimiento, nosotros debemos de no, de no tomarlo tal y como nos los dan. Yo siempre he dicho, lo que yo les digo, cuestiónenlo. Cuestiónense también ustedes. ¿Será posible esto que me dicen? Y si lo hago, si tengo resultados, sí. Primero se tienen que felicitar ustedes porque ustedes son los que van a hacer. Después, agradezcan a las energías que les permitieron hacer eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería compartir con los señores de la noche. Ahí están las plegarias, ahí están lo que nos toca hacer. Y como pueden darse cuenta, pues no, no es una gran, no es no es un gran trabajo muy enorme que digamos, ¿no? Pero, pero ahí está, hermanito. Ahí está la propuesta, ahí está lo que yo les pido que podamos hacer. Primero, tenemos que cambiar el chip. Y es lo que nos pide Isla. Hacer la plegaria, pero hay que hacerlo de corazón. Lo pueden enriquecer. Por eso les envío en PDF y en PowerPoint para que ustedes puedan enriquecerlo, agregarle más, ¿verdad? Bueno, pues hermanitos, es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Vamos a tener una pequeña reunión también precisamente con los abuelos el día de hoy para ver la situación del día 2 de mayo, ¿no? El día 2 de mayo pues ya se presenta el Amoshli que se está trabajando a través de sus instrucciones de ellos, de los abuelitos, que es como la segunda página que es sobre el pedimento de lluvia, ¿no? La primera página fue de Tlacachipewalisli, de Xipetotec, y esta segunda nos habla de pedimento de lluvia. Pero todo esto está conectado hacia el conocimiento de los abuelos, ¿no? Bueno, pues no sé, hermanitos, algo que quisieran compartirnos o tal vez a lo mejor los dejé más confundidos, ¿no? Que se vale también, sí, porque me confundí más. Llegué con unas 2 dudas, ahora me llevo 5 dudas. Sí, hermanitos, los escucho. O todo quedó entendible, también. Eh, Hola, buenas noches, Temastiani. Buenas noches a Buenas, todos. buenas Sí, noches, hermanito. tengo una duda, no me queda muy claro la otra vez que le pregunté para poder hacer este tipo de, de, de ritual. Este, se para uno pues en la mañana y la hora más indicada o donde las energías trabajan mejor es como de 3 de la mañana en adelante. Y uno puede prender el fuego o puede prender uno su poposcomi. Y entonces uno se puede nada más como ponerse
hace uno su plegaria y todo así como nos está diciendo, y ya nada más se pone uno ahí a sentarse, a meditar o a observar, a calmar la mente, o eso es lo que no me queda muy claro cómo hacerle ahí. Ujú. Sí, gracias, hermanito, por su pregunta. Sí. La situación es, lo voy a aplicar. El primer paso, voy a hacerme toda esa conciencia, ¿no? De que esto lo voy a hacer, me convenzo primero a mí mismo de que sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, pero también me pongo a pensar, ¿cómo le haría yo? También nuestra conciencia, nuestro Tezcatlipoca nos va a decir, bueno, el maestro ya te dijo que puede ser así. Y si le agregas esto, si lo agregas el otro, es uno. Se puede hacer a esas horas que tú mencionaste, de las 3 de la mañana en adelante, hasta las 5. O ahorita, si yo quiero intencionar a través del sueño, tener mi visión, antes de dormir, yo prendo mi velita y primero los intenciono, ¿no? Ya pregunté sobre enviar las velitas, me dicen que no se comprometen los de paquetería, dicen como hay partes del país que hace mucho calor, se pueden derretir, pero yo voy a intentar la manera de que se pueda. Mire, agarramos nuestra velita, estos dos deditos, los juntamos, pueden ser dos velitas, agarramos las dos velitas y en esta parte, nuestra primera intención. Ujú. Tlahuiztlampa, pido a los abuelitos que ya trascendieron, que están en Mictlampa, no quiero perturbarlos, quiero pedirlos de todo corazón, pedirles su ayuda. Si conocen sus abuelitos, pues hay que pedirle primero a su abuelito. Pero antes de que pedirle a Mictlantecutli, le decimos a Mictlantecutli, mi gran señor Mictlantecutli, mi gran señor, dale permiso a mi abuelito que pueda conectarse conmigo. Mictlancíhuatl, tú eres mujer, tú sabes la necesidad que yo tengo de poder ahí, de poder qué, ¿qué necesito yo? Preguntarle a mi abuelito. A lo mejor mi abuelito jalaba la sombra, manejaba alguna energía para curar. Tengo que saber qué es lo que le voy a pedir, ¿no? Voy con Mictlampa. Mictlampa le empiezo a pedir, ¿quién? A los abuelitos que están allá, pero que me ayuden, que Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, Tezcatlipoca, le voy a pedir que me ayuden en mi transmutación. ¿Qué es transmutación? Que yo pueda cambiar mi pensamiento, mi sentimiento, mis emociones, mi espíritu, que me ayuden, que, que a través de ellos puedan ayudarme a Ujú. Cihuatlam, la energía femenina, en el lado poniente donde se oculta el sol. Voy a pedirle intuición, percepción. Voy a pedirles ese poder de la clarividencia. Voy a pedirle a ellos el poder de la la comunicación telepática a través de la mente. A ellas les voy a pedir la energía femenina. Y por último, le pido al rumbo sur esa fuerza de voluntad férrea que me ayuden a conectarme con esto, ¿no? Y les brindo una pequeña plegaria, les hablo con mis palabras, a Tlaloc, a Chalchihuitlicue, a ¿cómo se llama? Huitzilopochtli. Se los pido a ellos. Y les pido de corazón y me pido de corazón a mí mismo que yo pueda trabajar. Prendo mis velitas y antes de dormir lo intenciono. Ujú. Ya intencioné, ya prendí mis velitas. Puedo sentarme ahí un rato, meditar, orar o con lo que como ustedes lo hacen. Y les pido nuevamente, ahora sí los que están en mi altar, acuérdense que en su altar debe de estar su fotografía de ustedes.
de ustedes. Yo le pido al que está en la foto, que soy yo, dame la fuerza de voluntad, dame el poder de transformar todo esto que yo quiero trabajar, la energía poderosa que yo quiero ser. Le pido a Tlaloc, ahí está mi Amosh, le pido a Xipetotec, que es el cambio de piel. Tienes que cambiar de todo, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Ya le pedí y ahora me duermo seguro de lo que voy a soñar. Y en la mañanita, las 4, las 3, hago nuevamente mi petición a los 4 rumbos, pero antes de eso agradezco por lo que yo haya soñado. Me recuerdo que he soñado y agradezco nuevamente a los 4 rumbos todo lo que me dieron en conexión en ese sueño, ¿no? Entonces es un trabajo diario, no porque ahorita están diciendo, ah, voy a trabajar el Señor de la Noche, ya lo trabajé, ya, no, no. Este es intenciono, 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 y en su caso, permítame, tengo nada más que delinear, y en su caso, Coli, como su nahualito de ustedes, el coyote, y yo le impregné aquí al huevo, es coyote. Muchas gracias. Wow. Aquí el de Acar, a esa hora, pues yo sé que es diferente el contexto allá, agarro el Meateco Coli, lo presento y le doy un toque Ujú. y ya pido, porque este es también es el medio de poder pedir que lleguen con nosotros, porque le estoy impregnando mi yeyekas, mi aliento, ¿sí? Por eso es que lo purificamos, por eso es que lo limpiamos para que ya se adhiera la energía. Por ejemplo, al momento de pintar su Coli, yo le Ujú. estoy impregnando mi energía. Yo le estoy haciendo su recito. Estoy haciendo mi recito para que éste lleve esa energía que yo necesito que llegue allá. Después de recibirlo, usted tendrá que limpiarlo. Ahora usted le va a impregnar su energía con sus plegarias, con todo el trabajo que vaya a hacer usted. Y Ok. todo esto le va a ayudar a empezar a tener esta conexión. Y por lo que platicamos, usted Ujú. ya tiene esa habilidad. Ujú. Ahora lo que queda nada más es enfocarlo, lo que les decía hace ratito, objetivizar hacia Muy dónde quiero ir, ¿no? Y bien. paso a pasito. Tampoco vamos a ir corriendo, pero tampoco nos vamos a parar y sentar, no, ser, ser. Y yo sé muy bien que todos nosotros tenemos un trabajo y quizá de, ay, es que hoy, pues sí, hoy llegué muy cansado, hoy tuve un compromiso, no lo hago, pero mañana sí lo hago, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir avanzando poco a poquito, sin prisa, pero también sin pausa. Muy bien. Quiere decir que no queramos volar, pero tampoco nos detengamos. ¿Sí, hermanito? Espero Sí. haberle Oh, sí, mucho. Así respondido a su exactamente pregunta. era como lo quería escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Temastián, y buenas noches y le doy chance a otro. Sí, Muchas. hermanito, gracias por su pregunta. A veces con alguna pregunta de los hermanitos, los demás ya se les aclara la duda y salimos adelante. ¿Sí, hermanitos? Bueno, por si no hubiera ninguna otra pregunta, lo Solo un dejo. comentario, ¿qué tal? ¿Cómo está, Tamachini? Hermanitos, bienvenido, nos da gusto tenerlo acá. Adelante, Ya tenía adelante. rato que no me metía, estaba, me quedé muy atorado en el ejercicio, en dos ejercicios, en el Jaguar, Ocelot y Coat. Pero bueno, no Ujú. importa, lo que importa es lo que iba a decir. Tengo aquí, en donde vivo, me llegan, murciélagos, de hecho. Y ayer estaba viendo que ya hay enjambres de moscos. Y estos son, por eso vienen los murciélagos a comer moscos. Ah, entonces voy a hacer este ejercicio, la plegaria y pedirle, ahora que vea los murciélagos, les voy a pedir que me den permiso y ahí Sí, luego les cuento qué pasó.
Sí, hermanito. Y precisamente a veces queremos, ¿no? Ya lo vimos y les queremos hablarle con, así como nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos, ¿no? Con la palabra. Pero con la mente, ¿no? Con la comunicación telepática que le llamamos nosotros. ¿Se puede? Sí se puede, ¿no? Claro, en el primer intento quizás se nos haga mucho difícil, pero poco a poquito, y ya como les digo, si tienen una mascota, pues con eso empezar a practicar, ¿no? Pero sí hay que pedirle. Inclusive ellos, una de las cosas, por eso la base es de observa, calla y aprendes. Primero observar, ¿no? Todos sus hábitos, observar todas sus bondades, pero también observar todas sus maldades, porque también llegan a ser las cosas, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros venimos con todo ese paquete, un paquete bien completo, bondad, maldad, luz y oscuridad. Por eso es que de ahí se desprende, claro, una palabrita que en sí en la comunicación con los demás hermanos hablantes de la lengua o del idioma, pues no existe, que es el ometeot, ¿no? Ometeot, la palabra se forma pensado en español. Ome, pues es dos, teot, dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Pero ¿por qué lo tienes que decir pensando en español? Para recordarme a mí mismo que tengo esta energía dual, ¿sí? La energía dual, pero no necesitas por qué decirlo. Si tú ya tomaste conciencia que tienes esta energía femenina, energía masculina, luz y oscuridad, bondad y maldad, todo eso, si tú ya sabes que lo tienes, no necesitas recordarte cada rato o meteo, ¿verdad? Porque si así como decimos y lo trasladamos a lo español, sí, sí, a lo español podemos decir, bueno, dos Dios, dos Dios, ¿no? A lo mejor, dice la hermanita o la hermanita ahorita que nos escribió, dice que a lo mejor lo más correcto pudiéramos decir que es tendría que ser, sí, la hermanita Ramón tiene que ser el gran espíritu, pero ¿cómo diríamos como el gran espíritu? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Nosotros le decimos como Toteco. ¿Qué es Toteco? Nuestro dueño. ¿Y quién es ese nuestro dueño? Nosotros mismos. Somos creadores, pero también somos destructores. Totecotzin. Pero no se menciona. ¿Por qué? Porque no se tiene hábito, no se tiene el hábito y no se debe de mencionar. Si tú lo sabes, vívelo, disfrútalos. Si tú dices, yo tengo meteor, bueno, yo voy a ser creador, voy a ser creativo, voy a hacer las cosas a mi manera, pero también a mi manera tengo mi sabiduría, pero a mi manera yo me ayudo y ayudo a los demás. Ajá. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, lo que decía el hermanito ahorita, Eric, dice, pues es que lo voy a, lo voy a hacer, los voy a observar y voy a hacer mi plegaria y les diré cuáles son mis resultados. Entonces, es eso. Déjenme hacerlo y ya le digo qué pasó. Porque ese va a ser mi verdad. Quizá para otro hermanito que vive en otro contexto, por ejemplo, a lo mejor vive en una ciudad grande, pues va a ser un poquito difícil de verlo a los murciélagos, ¿no? Pero los que, a lo mejor como es el hermanito, yo vi que hay un nido de murciélagos y siento que sí va a funcionar. Ah, bueno, pues adelante, ¿no? Bueno, pues lo que les puedo yo, pues, pedir pues es eso, empezar a filosofar, a preguntarnos por qué sí y por qué no. Básico,
aprender a pensar en náhuatl y en español, o sea, en el español castellano mexicano, ¿no? Bueno, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Nos veríamos el día jueves. Mañana no creo poder dar la clase y analizando los tiempos por algunos preparativos que tenemos que hacer para el día jueves. Pero el jueves sí, va a ser el 2, pero nos reunimos para el repaso. Recuerden que los jueves es de repaso. Intenten hacerlo y el jueves, si tienen Muy bien. dudas, los aclaramos. ¿Timoitasque? Jueves, nos vemos el jueves. Tlaxcocamati miak temachtiani. Muy buenas noches. Tlaxcocamati temachtiani. Tlaxcocamati temachtiani, timoitasque mostla. Timoitasque. Buenas noches, maestro.